en este jueves 28 de enero, a esta hora tan agradable, las 6 de la tarde, que se va a repetir durante las 8 semanas que dure estas jornadas de arte resiliente. ¿Qué hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están cuestionándose? Las instituciones culturales, los artistas, los gestores culturales, no solamente en Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, sino en todo el país y creemos que también en muchas partes del mundo. Arte resiliente, la cultura en tiempos del confinamiento, a raíz de una pandemia a quien nadie invitó, pero llegó desde hace ya un año. En esta ocasión, la primera mesa de reflexión nos hacen el favor de acompañarnos desde San Luis Potosí, Cici Montilla, que nos hace el favor de hablarnos sobre todos estos temas. Cici Montilla Rugeles es una grandísima promotora cultural reconocida en todo el país, no solamente por su bonomía, sino también por su trayectoria. Durante mucho tiempo, no vamos a decir cuánto, una gran promotora desde Conaculta e instituciones afines, y en la actualidad radicada, después de haber estado en la bellísima ciudad de Querétaro, en otra gran ciudad también cultural y colonial que es San Luis Potosí, en donde es directora general de Desarrollo Cultural, donde también ya trabajó en la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Ella es maestra en gestión y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí es donde van a empezar los puntos de coincidencia con los otros expositores de este día o panelistas. Y Cici es alguien muy cercana a los artistas, dado que desde el Instituto de Cultura de San Luis Potosí ha trabajado en los ecosistemas, una palabra novedosa para muchos de nosotros, sobre ecosistemas culturales, de información cultural compleja, no solamente en México, sino también allende de nuestras fronteras, en varios países de Centroamérica, donde ha recibido ella amistad y reconocimiento por su labor, también como secretaria ejecutiva de políticas culturales de Conaculta, y para así la cereza del pastel, en este caso dos cerezas, Cici, tu actividad gastronómica, pero también como políglota, que no es fácil encontrarse con este tipo de personalidades en un espacio como este. También nos acompaña desde Guadalajara, en Jalisco, un hijo del ITESO, creo que a mucho orgullo, una de las grandes universidades mexicanas. Él tiene la fortuna, muy bonito este detalle, de Bernardo González Hueso, de ser hijo de ITESO, pero también ser colaborador de ITESO. Alguien que se queda a trabajar en su alma mater es un hijo agradecido. Y Bernardo lo es. Sabemos que ha estado en relación con otras instituciones culturales y educativas, como la Iberoamericana, como el Instituto de Coahuilense de Cultura en un principio, ahora la Secretaría de Cultura. Tiene una gran experiencia como jurado en los PECDA, en varios PECDA, varias ediciones del PECDA, y también en la mercadotecnia cultural, otro concepto novedoso para muchos de nosotros que ojalá salgan en este tema. Y finalmente, el anfitrión, que no por ello menos importante. Estamos aquí ante tres personalidades de la promotoría, y esto es muy importante, y en eso José Luis también es experto, la gestoría cultural. José Luis, hay pocas personas en lo que voy a decir. José Luis es experto en bajar recursos, como se dice en el argot de la cultura y de la política. Es experto en conseguir dineros para echar a andar y mantener proyectos. Por lo tanto, es experto también en dar seguimiento a los proyectos culturales con los cuales él ha estado cerca. Créanme, nos iríamos hasta mañana si tuviéramos la necesidad de leer su currículum, pero creo que ha estado cerca de varias instituciones muy importantes para el quehacer cultural y académico de Coahuila. Uno de ellos es la Autónoma de Coahuila, su alma mater, y también el otro es la Casa Purcell, que por cierto creo que por estos días está estrenando directora. José Luis ha estado muy cerca desde el Instituto Coahuilense de Cultura hasta hoy la Secretaría de Cultura, como brazo derecho de la secretaria Ana Sofía García Camil, de los creadores en esta entidad,
en este estado y también a través del FORCAN de los estados del noreste de la República Mexicana. Él es una persona que también se caracteriza como Bernardo y Sisi, si no, no estarían aquí esta noche, por su bonomía, pero también por su capacidad creativa, administrativa, de promotoría y de gestoría cultural. ¿Saben reunir dinero? Sí, qué bueno, pero también saben desarrollar proyectos y ser guías. Son especies como de gurús culturales en estas partes del occidente y el norte de México. Tiene él varias formaciones académicas y creo que algo que es muy importante en José Luis es que trabaja para las alternativas profesionales, artísticas. Y ahorita la Secretaría de Cultura ha echado a andar 12 talleres de aquí a marzo para profesionalización de los artistas en esta entidad del norte de México. Y creo que eso es muy importante para esta charla. Finalmente, José Luis Rodríguez está en este momento como director general de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Bien, pues tenemos 3 personas estrechamente relacionadas con la gestoría, pero también con el quehacer cultural. Bernardo, con tu formación dentro de ITESO y de la Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Guadalajara, como creador de artes visuales, Sisi con la cercanía tan estrecha a los artistas y José Luis también expertos los 3 en empujar proyectos. Bien, estamos en medio, nadie ha dicho otra cosa y esperemos que no lo digan, de una pandemia, la más grave, la más fuerte, la más mortal en los últimos 100 años. ¿Cómo ha afectado la pandemia, Sisi, y el confinamiento al que nos ha obligado para el desarrollo de la actividad cultural? Gracias, Ángel. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Ana Sofía y a a la Secretaría de Cultura de Coahuila por la invitación, a Bernardo y a José Luis por acompañarme esta noche aquí en esta conversación que seguramente será muy agradable. Aclarar que no soy maestra en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara, soy maestra en la maestría, doy clases en la maestría. Y creo que por eso tuviste a lo mejor esa lectura rápida. Pero bueno, ¿cómo ha afectado la pandemia? Mira, esta es una pregunta, la pregunta cuya respuesta seguramente se ganaría $1.000.000, euros o quién sabe qué otra moneda muy fuerte, si tuviéramos una respuesta precisa para esa pregunta. Ha afectado la pandemia de muchas formas, de muchísimas formas. Si lo vemos desde el punto de vista de los que trabajamos en instituciones culturales, pues toda la programación que teníamos preparada desde los procesos de planeación que hacen todas las instituciones como la Secretaría de Cultura de San Luis, donde trabajo, toda la programación que nosotros teníamos preparada, por ejemplo, para el año pasado, tuvo que ser cambiada de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, literalmente. Nosotros trabajamos desde la Secretaría de Cultura de San Luis en todo el estado. Son 58 municipios. Se programan actividades para realizar de manera presencial en los 58 municipios. Entonces, el primer impacto, tener que quedarse en la casa todo el mundo y no poder salir, fue decir, ahora, ¿cómo hago con una programación de un año completo en 58 municipios que no puedo realizar? Ese sería un primer impacto duro y a la cabeza en las instituciones. En los creadores, fíjate que creo que la pandemia, por lo menos hasta donde he podido conversar con creadores, en una gran mayoría, el haberse podido quedar en su casa, los que tienen la tranquilidad económica, les dio la posibilidad de crear, de tener un poco más de tiempo libre, etc. Los que tienen la tranquilidad económica. Los que no tienen estabilidad económica han pasado mucho trabajo y ha sido muy duro. Y me ha tocado ver muchísima gente haciendo cosas que nunca hubiera pensado que iba a tener que hacer.
y cómo ha impactado a la gente que está esperando que el sector cultural haga algo. Ahí creo que ha habido un impacto positivo porque ha habido una superproducción de contenidos culturales y artísticos que han comenzado a circular en las redes de una manera realmente insólita, que, y ya hablaremos de eso más adelante, ha sido bueno por un lado, en el sentido de que hemos llenado muchos vacíos para mucha gente que está en su casa, que ha tenido la posibilidad de oír muy buenos conciertos, de ver muy buenas películas, de ver muy buenos y bellísimos museos del mundo y de leer en cantidades industriales si les gusta el tema de la lectura, pero también ha incidido de manera negativa en la generación de recursos para los creadores. Entonces creo que ese es un tema del que después podemos hablar un poco más. Yo lo dejaría hasta aquí. Bernardo. Bueno, antes que nada, agradecer también a la Secretaría de Cultura de Coahuila, a José Luis, a ti Ángel, por esta introducción, esta presentación, y sobre todo a mi estimadísima y admirada maestra, Sisi, el honor que pueda compartir con ustedes esta mesa. Se los agradezco profundamente, y les agradezco la invitación a participar en este programa de Arte Resiliente. Y contestándote a la pregunta, ya procesándolo después de casi ya un año de estar con la cabeza dormida y amanecer con este tema, yo sí quiero enfatizar en dos temas que son los que creo que se me hacen los más fuertes que veo en este afectamiento, que es la movilidad y la proximidad, creo yo. Y podría decir que esta movilidad y proximidad en los tres actores que considero en este suceso, en este fenómeno del arte, tanto el productor, el gestor, el artista, el gestor y el público. Lo que más vi que sufrían actores, creadores, era esa, la imposibilidad de no moverse. Y no moverse no me refiero solamente a no tomar el avión, sino no se trataba de contratar monólogos teatrales, sino que simple y sencillamente este fenómeno paró la maquinaria. Y entonces empezamos a descubrir que el fenómeno cultural, cómo se compone, cómo se comporta de mucho movimiento, se comporta de festivales en plazas públicas, se comporta de grandes producciones en escenarios cerrados, pero se mueve mucha gente y justamente también hay una gran proximidad. También nos dimos cuenta que el consumo cultural que hacíamos no era solo, no era como el que agarra el buen libro y se va a su hamaca y se queda y se chuta sus 3 libros preferidos de su autor preferido, sino que tú gozas en las fiestas pagadas de caché y en las fiestas populares con los otros. Y eso se sufrió mucho. Se sufrió a niveles no solamente de producción, sino a nivel de identidad. Se separaron tradiciones. Entonces, eso fue no solamente en los bolsillos de los creadores, en los bolsillos de los productores, sino en el ánimo de las personas. El no poder hacer un altar de muertos, el no poder festejar de forma las identidades, las tradiciones, pega y pega muy fuerte. Nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta de lo importante que es el arte, de lo importante que son estas expresiones y cómo las consumimos y cómo las vivimos. Y de todas me refiero, ¿no? De todas. Vuelvo al ejemplo, podíamos haber contratado a un monólogo teatral, pero pues no se trataba de hacerlo uno a uno, ¿no? O sea, podía traerse un actor, pero el público o era o por sorteo, o era exquisito, y no se podía. Creo que esas dos fueron lo que yo más me quedé reflexionando, la proximidad y la movilidad.
Nosotros, al igual que como lo mencionaba, yo trabajando en una universidad con fuerte acento en el interés cultural y con su centro, también teníamos una programación, también tuvimos un festival que tuvimos que mutar, lo que mencionaba descubrimos eso. Tuvimos el tiempo, desde marzo, nuestro festival es en octubre, tuvimos el tiempo de investigar y sí nos dimos cuenta de eso, que justamente una de las grandes características de los artistas y los creadores es su creatividad. Y algunos pudieron mutar y pudieron ofrecer productos para ofrecer de forma virtual. No, no se inventó el hilo negro, simplemente nos sumamos a esos métodos que desde los 70s se empezaron a hacer como teatro participativo. Bueno, pues lo hacemos ahora de forma virtual y picándole al YouTube y picándole al video y haciendo otros tipos de producciones. Eso sí fue bueno. Esa creatividad aplicada en el cómo nos vamos a resolver y cómo nos vamos a recrear y reinventar, eso fue lo bueno. Pero creo que hasta el momento los contras han sido más fuertes. Y hasta ahí le paro. José Luis. Gracias a Bernardo, así por acompañarnos, por compartir estas experiencias desde las instituciones, desde su experiencia personal. Y bueno, yo agregaría, coincido completamente con ambos, agregaría sobre todo también el aspecto de la incertidumbre que genera tanto a las instituciones como a la propia población. ¿A qué me refiero? A que este fenómeno se hablaba de que duraba un determinado tiempo. Como nosotros desde la Secretaría tuvimos que ajustar actividades presenciales, pero creo que también la incertidumbre de saber cuándo terminaba, ¿no? Y hablábamos de un momento en abril y luego hablábamos de junio y luego creíamos que probablemente el siguiente semestre. Y entonces esa incertidumbre que priva en buena parte de la sociedad o en toda la sociedad en su conjunto, pues afectó también la toma de decisiones y afectó desde luego los aspectos de la planeación, una planeación que tuvo que hacerse ya cada vez con mayores ajustes. Y el otro elemento que también quisiera señalar es esta afectación económica que todos vivimos. Desde las instituciones tuvimos que hacer ajustes presupuestales que indudablemente afectaron a los proyectos, que indudablemente afectaron a los artistas. Y estos ajustes presupuestales, todos lo sabemos y todos lo vivimos, obedecieron a la reorientación del recurso para atender esquemas de la pandemia. Entonces, esta afectación se da en las instituciones que desde luego afecta de manera directa e indirecta a los artistas o los creadores. Y luego lo que ustedes señalan, esta falta de movilidad que hizo que el sector artístico, los gestores culturales, los artistas, los creadores, pues se vieran afectados en buena parte en su bolsillo. No solamente dejaron de hacer lo que les encanta, dejaron de expresarse en términos artísticos, sino también se dio una afectación en términos económicos. Y creo que también este elemento que señalas, Bernardo, sobre la proximidad, nosotros lo vivimos de manera directa en Coahuila. Sabemos que es el tercer estado más grande en términos territoriales del país. Y esto impidió que actividades que habitualmente hacíamos, trasladándonos a un lugar como Boquillas del Carmen o Hidalgo, Coahuila, que está a una gran distancia de los centros urbanos mayores, no podíamos llegar como habitualmente lo hacíamos. Entonces se detuvo mucho la cobertura, que es un objetivo de la Secretaría de Cultura,
dejó de accionarse. Sí contamos con la ventaja que señalan de las plataformas digitales, pero desde luego creo que esta cercanía que mencionan y que es un elemento indispensable en la apreciación y en el goce de las artes, pues no se dio adecuadamente. Entonces creo que sí, afectó muchísimo y bueno, esto sería lo que comentaría en este momento. Y creo que eso nos da pie, José Luis, muy bien para la siguiente pregunta. ¿Cuáles son entonces esas estrategias institucionales que se implementaron para cubrir esos programas o la replanteación que hubo de esos programas y poder atender esta situación a todas luces extraordinaria? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, fíjate, primero que nada, nos obligó la situación a hacer un diagnóstico rápido de cómo poder resolver justamente pues este cambio tan abrupto. Y al hacer este diagnóstico, pues nos dimos cuenta de que, por un lado, las propias instituciones tenían muy poco conocimiento del uso de la tecnología. Por otro lado, los creadores tampoco tenían mucho conocimiento del uso de la tecnología. Y por otro lado, el público, que sí tiene la posibilidad, digamos, de a través del teléfono, que es la herramienta más común, digamos, que tenemos todos, acceder a mucha oferta cultural, pero en algunos casos ese acceso cuesta dinero. Entonces, ese fue el tercer problema. Digamos que detectamos en las tres dimensiones el mismo problema, es decir, un problema relacionado con el uso de la tecnología. Entonces, una de las primeras decisiones fue diseñar un proceso de capacitación para transferir herramientas tecnológicas a la institución, a los creadores y al público. Se diseñaron 3 diferentes talleres con niveles de avance principiante y avanzado. Y lo primero que hicimos fue llamar a toda la gente que trabaja en nuestros centros culturales, en la propia Secretaría de Cultura, y darles unos talleres muy concentrados, muy concisos, para que aprendieran a utilizar las plataformas como Zoom, YouTube, el propio WhatsApp, y aprovechar, por supuesto, las redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Eso buscando la manera de resolver el problema que teníamos de seguir generando contenidos, pero no solo eso, sino garantizar que esos contenidos llegaran a donde queríamos que llegaran. Esa parte directa con la institución y con todas las instituciones que están y que trabajan con la Secretaría de Cultura en San Luis. Luego abrimos una convocatoria para que los creadores que necesitaban tener herramientas para sus contenidos, para seguir produciendo, y no solo seguir produciendo, sino distribuir sus contenidos en las redes, pudieran tener esa capacitación. Y también fue una cosa realmente exitosa. Tuvimos una enorme demanda. Habíamos pensado hacer en un principio solamente 5 talleres. Tuvimos que hacer 50 talleres. Sí, sí. Y luego empezamos a buscar la manera de llegar a la gente, al público, para decirle cómo aprovechar los teléfonos, sobre todo los teléfonos. Ernesto Piedras, que hace un análisis importantísimo del uso de la tecnología móvil en el país, ya había dicho que México tiene un porcentaje muy alto de uso de celulares, muy alto, casi el 90%, y también había dicho que la conexión de internet en el país también es muy, muy, muy alta. Lo que no habíamos pensado, ni ninguno de nosotros tenía en cuenta, era el costo de eso. Entonces, en muchos casos pudimos llegar
hacer los talleres también para la gente de las comunidades, por ejemplo, toda la región huasteca que tiene, como bien decía Bernardo, magníficas fiestas populares tradicionales que tendrían que haber continuado y que por esta pandemia estuvieron detenidas un tiempo. Queríamos llegar a darles las herramientas para que no se detuvieran, para que pudieran transmitirlas vía redes sociales utilizando las herramientas que tenían, porque uno de los principios básicos de esta capacitación fue enseñarle a la gente a utilizar la herramienta que tenía, no el mejor teléfono, no la computadora más potente, no la tablet más actual, no. El teléfono que usted tiene en su mano, ¿cómo se llama? Es tal marca, puede hacer tal cosa. Y eso fue lo que hicimos. Y creo que tuvimos un éxito importante en ese sentido. Les digo que la capacitación se desbordó. La demanda fue enorme y luego de haber iniciado esta primera etapa transfiriendo herramientas de tecnología, comenzamos entonces a hacer otro tipo de capacitaciones con otros contenidos, ya que la gente tenía la posibilidad y sabía utilizar mejor los equipos que tenía. Esa fue el primer movimiento, digamos, fuerte que hicimos y creo que fue bastante interesante porque nos permitió poner en la calle de nuevo los contenidos vía las instituciones, darle herramientas a los creadores para poder continuar haciendo lo que hacían y al público garantizar el acceso a los contenidos culturales y artísticos. Obviamente que esto, y retomo lo que decía Bernardo y José Luis, no nos permite de ninguna manera resolver el problema de la cercanía. Claro que no. Pero yo creo que este año nos ha enseñado que tenemos que aprender sin esa cercanía y buscar la manera de generar esas atmósferas cálidas en donde sí se transmite, aunque no estemos cerca. Pero no nos podemos detener en ese trabajo por eso. Muy bien. Bernardo. Gracias, Ángel. Padrísimo, sí, 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 padrísimo. Creo que andamos por el mismo, hicimos más o menos la misma estrategia. Yo que trabajo en una universidad que es un universo, es un público mucho más acotado y no hablando de una secretaría estatal como menciona Sisi, hicimos casi lo mismo. ¿Qué sucede? Viene el fatídico lunes 16 de marzo, que nos dicen regresen a sus casas, ¿qué hacemos? Como el centro de cultura que yo dirijo está dentro de una universidad, lo primordial era garantizar la impartición de las clases que damos, de las asignaturas que damos en arte y cultura. Entonces, primero, como bien lo decía Sisi, diagnóstico. ¿Cómo están nuestros maestros en el tema tecnológico? ¿Cómo se adaptarán sus clases a un entorno 100% virtual? Y a partir de ahí, recuerdo que ya venía Semana Santa y yo tenía un nudo en el estómago y comenzamos a hacer este diagnóstico. Nos dio mucha información, pero logramos algo muy interesante, fíjense. Hacer una tabla justamente de cómo estaban, en qué nivel estaban los maestros artistas que dan estas clases y su nivel de cultura digital. Fue muy interesante porque a partir de esa tabla generamos con un área de la universidad el curso de capacitación. Íbamos tan pronto y tan rápido que la misma DGA, la Dirección General Académica, se sumó a la iniciativa. Y le había comenzado el área de cultura, pues no le había comenzado, digamos, la zona medular, ¿no? Y esto fue muy provechoso porque igual nosotros creíamos de que pues íbamos a darle un curso a nuestros 27 profesores que tienen 35 clases virtual. Ya llevamos, íbamos a hacer una sola sesión, pues no, tuvimos que atender como a 300 maestros de
todas las objetos de conocimiento para que tomaran este curso y muy enfocado a lo que la universidad tenía como vía de comunicación, que es el sistema Canvas. En Canvas se dan las clases, se pueden utilizar todo lo demás, Teams, Zoom, pero lo que quisimos hacer es que el profesor se sintiera cómodo, que el profesor pudiera compartir el conocimiento, que estuviera seguro de poder tener esa experiencia de aprendizaje en este formato en el que estamos ahora, ¿no? Ustedes entenderán y ustedes saben que en las asignaturas y en la formación artística, pues es más complicado. No solamente de eso nos tuvimos que asir. En un momento dado fue una fea, grave, pero afortunada coincidencia que, por ejemplo, había una maestra que estaba cerrando su estudio, dijo, con esto me va a matar, cierro mi estudio, remato mi estudio, y entonces a ella se le ocurrió seccionar su duela. Y entonces a nosotros se nos ocurrió seccionarla de 2x2, y ese es el material que le prestamos a los estudiantes. Se llevan un pedacito de duela y unos tubos especiales, y entonces cuando empezó la clase de ballet hace 3 semanas, y se inscribieron las alumnas y los alumnos, pasaban al ITESO por su barra montable y su pedacito de duela, y tomaban la clase virtual, pero con ese recurso extra, ¿no? Entonces, lo principal fue atacar en lo que somos especialistas en la universidad, que son las formación en arte y cultura, lo que nos toca a nosotros. Y en segundo plano, o en segundo paso, fue los proyectos, las actividades, las presentaciones, justamente las actividades que hacíamos en comunidad, que hacíamos en los jardines del ITESO, que son tan famosos porque ahí se hace todo. Ahí fue donde aplicamos la experimentación. Experimentamos con artistas y experimentamos cómo podría hacerse de otra forma, ¿no? Entonces fue interesante porque a la par del diagnóstico sí hicimos mucha experimentación. Tuvimos que aceptar el fracaso. Hubo proyectos que tuvieron que cerrar porque no cambiaban completamente. Teníamos un proyecto que era tercera llamada, que era alguna cuestión escénica en los jardines, imposible. No pudimos levantarla. Pero explotamos en clubes de lectura. En club de lectura, bueno, ahora tenemos club de lectura hasta científico, ¿no? De textos científicos que se originó de Café Científique. Y también se originaron producciones, nos metimos a lo que los chavos consumen, que es mucho TikTok. Entonces, de una noches de baile tradicional que hacemos los viernes últimos de mes con salsa en vivo y luces, lo migramos a actividades en casa, y lo más interesante fue el Día de Muertos. El Día de Muertos fue nuestro gran reto, y creo que lo logramos, tuvimos cierto éxito. La universidad la llenábamos de altares de muertos, todos se iban a los jardines, todos visitaban los altares que estaban en todos los edificios, secretarias, asistentes administrativas, oficina de aseo, todos hacían su altar y todos lo visitamos. Pues lo que intencionamos y pedimos fue, hazlo en tu casa y compártelo en nuestras redes. Entonces, queríamos seguir teniendo la convivencia de profesores, con personal de apoyo, con alumnos, pero ahora nos fuimos más allá. Enséñanos tu altar de muertos, enséñanos con quién lo hiciste, con tus hijos, con tu mamá, y enséñanos tu casa. Entonces fue interesante porque una de las cuestiones que más nos dijeron de este festival pasado fue, hablaban sobre comunidad. Esa era nuestra mayor preocupación, perder la proximidad, perder la comunidad, y creo que en algunos proyectos sí lo logramos. En otros, por supuesto que no, pero en unos sí logramos esa comunidad de otra forma. Entonces, pues esas fueron las estrategias. Capacitación, por un lado, diagnóstico, y por el otro, experimentación, y no temerle pues puede que se conecte uno, puede que no se conecte nadie,
pero experimentar, porque no había textos, no estaba nada dicho, nadie nos lo podía decir, con certeza va a pasar esto. Así fue. Gracias, Bernardo. Bueno, en el caso de nosotros de Coahuila, creo que también, como ustedes, tuvimos que elaborar un rápido diagnóstico y creo que como muchas instituciones buscamos, la primera acción era migrar a las plataformas digitales, ¿no? Entonces, desarrollamos contenidos, sacamos una convocatoria, La Cultura nos une en línea, que justamente era, presenta un producto artístico en formato digital, conciertos, presentaciones de libros, charlas, talleres, etcétera, etcétera. Y nosotros te damos un recurso económico y nosotros lo proyectamos, ¿no? Creo que fue la reacción inmediata de todos. Pero creo que convertir los productos a formato digital no era suficiente, desde luego. Entonces, la siguiente etapa fue, como ustedes lo hicieron, desarrollamos esta parte de la capacitación que es fundamental, sobre todo también en la parte de la elaboración de proyectos culturales, porque entendimos que los proyectos culturales van más allá y que implican un proceso, como bien lo saben, y entonces lanzamos convocatorias de estímulos para el desarrollo de proyectos culturales. Uno de ellos justamente es la convocatoria de arte resiliente que lanzamos una segunda convocatoria de territorio escénico y al otorgar un recurso a los proyectos ganadores, propiciábamos el desarrollo de estos procesos que posteriormente, y bueno, en el marco de esta jornada, los productos se están dando, ¿no? Desde intervenciones urbanas, desde productos digitales, talleres, en fin, una manera de también financiar estos proyectos, de atenderlos y dotarlos de recursos para que pudieran encontrar una salida a todo esto. La parte también de las convocatorias funcionó, pienso en otra convocatoria que lanzamos sobre los proyectos cinematográficos en cortos. El año pasado habíamos hecho una convocatoria de producto ya de cortometrajes, se seleccionaban y se otorgaba el cortometraje ganador. Este año también lo cambiamos, lo modificamos, atendiendo más a el estímulo al financiamiento para el mejor proyecto. Y en ese sentido hemos estado trabajando. Otra parte importante que creo que debemos continuar es justamente esta participación ciudadana a través de diversos esquemas, con este objetivo que ustedes comentan también sobre generar comunidad. Invitamos a los niños a que escribieran algún cuento en torno o un relato o una crónica en torno al confinamiento. Y realizó una convocatoria donde invitábamos a los jóvenes a fotografiar sus espacios, a desarrollar pequeños productos en medios audiovisuales, y eso también generó que la comunidad participara, ¿no? Y que se involucrara. Entonces, son estrategias que, como bien dicen, tenemos que ir migrando, tenemos que ir modificando, ir ajustando, y bueno, en este año que inicia, creo que presenta nuevos retos y tendremos que reelaborar y revisar diagnósticos para replantear nuevas estrategias de cara al futuro. Y esas estrategias hacen que se replantee la relación entre los artistas, los creadores, los gestores y las instituciones. Lo han hecho las 3 instituciones de las que estamos hablando, pero ya con el año que se tuvo de experiencia, ¿cómo se van a replantear estas dinámicas de trabajo? Sí. Sí,
Fíjate que, bueno, un poco como dice José Luis, también la Secretaría de Cultura de San Luis abrió muchas convocatorias y trató de hacer llegar recursos a los creadores para que pudieran pues seguir creando, y no solo seguir creando, sino abrir la posibilidad de que sus obras pudieran distribuirse y ponerse al alcance de todo el mundo. Y sí, fue muy interesante la respuesta. Muchísima gente de la que había tomado los talleres para utilizar sus equipos de tecnología hizo muy buenos proyectos. Pero yo creo que este año nosotros tenemos que hacer otra cosa. O sea, creo que ya el año pasado vivimos todo el drama del cambio, el drama de la incertidumbre, de no saber ni cómo, ni cuándo, ni para dónde. Creo que este año tenemos que trabajar desde otra perspectiva. Replantearse la relación con los creadores es una necesidad. Es decir, nosotros antes éramos una especie de cajero automático, ¿no? Que sí, aunque suene horrible, así es, lamentablemente, ¿no? Las instituciones en México, y estoy hablando en todo el país, siempre han sido aquellas que tienen un presupuesto para darle dinero a la gente para que haga cosas. Y la gente se acostumbró a eso, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que el replantearnos la relación parte de ahí, de empezar por entender que, primero que nada, los presupuestos de las instituciones culturales ya no son lo que eran antes. Segundo, no podemos volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, que era darle dinero a la gente para que hiciera cosas, por lo que la gente nada más se sentaba a esperar que llegara el presupuesto. Y tres, en este replanteamiento de la relación, creo que tenemos que empezar a buscar la manera de que los creadores, los gestores, los promotores, los portadores de cultura, trabajen de manera vinculada, trabajen juntos, realmente creen, fortalezcan una comunidad creativa en donde las herramientas que tiene cada uno va a servir para potenciar el sector cultural. Es decir, lejos de esperar a que la institución me dé dinero, ¿qué voy a proponer yo como creador? Lejos de esperar yo, institución, a que venga fulanito y me traiga su proyecto, ¿qué voy a proponer yo como institución? Lejos de esperar que el público se conecte y vea o no lo que yo quiero que vea, yo quiero que el público participe de este proceso. Participe del proceso creativo. Me diga qué le gusta. Pero no que me lo diga con una encuesta, quiero que me lo digan de una manera más directa, más afectiva, que empecemos a generar redes donde no seamos una red de creadores, una red de instituciones y una red de gestores, sino que seamos una red del sector cultural, en donde todo el mundo explote la capacidad que tiene para reinventar este sector. Creo que hace mucho tiempo que necesitamos esta sacudida y me parece importante lo que está sucediendo, muy importante. Me parece maravilloso lo que hace el ITESO con su experimentación, me parece fabuloso todo lo que hemos hecho capacitando gente, etcétera, pero creo que este año las cosas se complican porque tenemos que dejar de pensar solamente como instituciones, o solamente como creadores, o solamente como público. Tenemos que empezar a pensar de manera integral en lo que está pasando. Y las soluciones son integrales. No las va a proponer solamente una institución, o no las va a proponer solamente un creador, o no las va a proponer solamente el público.
las va a proponer el sector junto, si es capaz de constituirse en una entidad integrada en donde todo el mundo aporte, ¿no? Es verdad, Bernardo. Sobre todo, perdón, en este problema que tenemos del presupuesto. Ustedes ya van por un segundo. No te entendimos. Bernardo, tu micrófono. Se emocionó Ángel con tus palabras y se quedó congelado. Pero Congelado. yo retomo tu ímpetu, sí, porque estoy completamente de acuerdo. Justamente mi reflexión va continuando con esta misma pregunta que nos hacía Ángel sobre estas estrategias y las relaciones. Sí, yo también, ahorita que te escuchaba, por supuesto, se movió el tapete, pero no nomás a nosotros, a todo el ámbito. Y todo el ámbito y todos los actores que son muy diversos. Hace un momento yo ejemplificaba solamente al creador, al gestor y al público. Es una forma como simplista de decir como el producto. Pero en este ámbito hay 1000 actores de diferentes perfiles, de diferentes estratos. Estamos dejando fuera los patrocinadores, estamos buscando fuera los fondos, estamos dejando fuera la comercialización, estamos dejando fuera mucho terreno que es parte del fenómeno del arte y la cultura y de la difusión y de su consumo. Yo lo que les puedo decir es que sí nos dimos cuenta de este gran cambio, tratamos de hacer reflexión desde cómo consumimos nosotros y cómo creamos y cómo pasamos la creación. Desde detalles tan sencillos pues nosotros tenemos nuestro machote de contrato legal del concierto masivo. No va a haber un concierto masivo. Voy a contratar al grupo, sí, porque está sacando un producto especial que lo voy a meter a mi festival, pero ¿cómo voy a hacer el contrato? Bueno, nos metimos con cuestiones legales, con especialistas de cómo vamos a cobrar. ¿Me pueden cobrar por taquilla? O sea, ya no va a haber entradas. ¿Cómo hacemos, no? Desde eso tan básico, desde los contratos legales, desde los contratos de autorización o no, de cuántas veces voy a reproducir lo que ya pagué, porque también nos metemos a una revolución completa. Así como esto que les digo de los contratos que nos metimos, y fue sesiones que yo no me imaginé que estuviéramos viendo, les vamos a seguir pagando igual, ¿qué vamos a negociar? ¿No? Hasta situaciones con que yo, no voy a decir nombres, pero nosotros tenemos una larga relación en un determinado mes del año y pasamos videos cortos. Y siempre estuvimos presionando porque nos liberaran los videos más tiempo, no solamente lo hiciéramos en esa semana. Y bueno, pues también los cines comerciales estaban involucrados, nos daban a nosotros unos estrenos y los hacíamos en la casa Clavijero. Y nos peleábamos, ¿no? Nos peleábamos por el pan y las migajas. Y cuando pasa esto, a los 3 meses liberan sus contenidos. Entonces, no fuimos nosotros, no fueron las instituciones, fue la pandemia que ellos se vieron también con la necesidad de o lo liberamos o nos morimos. Entonces, liberaron contenidos, liberaron lo que nosotros estábamos tratando de negociar, de tener, no una semana, un mes, lo liberaron. Entonces, todo el ámbito cambió, todo. Y también no hubo acuerdo, en un primer momento no hubo acuerdo, todos empezaron a reaccionar, otros más meditadamente, otros más tranquilamente, más reflexionar por diferentes aspectos, por lo legal, por los derechos, pero todos empezaron a reaccionar de tal forma que entonces tenía óperas, tenía conciertos en vivo en la pantalla y entonces yo decía, pues, ¿qué programo? ¿Cómo jalo a mi público si ya hay bibliotecas abiertas, ya hay grandes conciertos gratuitos? ¿Cómo compito? ¿Cómo hago?
¿Cómo le digo a mi artista local sí y le meto dinero porque va a ser algo único y espectacular? Todo cambió. Entonces, por supuesto, como dice sí, ya es tiempo de asumirnos, pero es lo más complicado, sí, asumir lo complejos que somos, lo vital que somos en esta sociedad, en este fenómeno del arte y la cultura, lo vital en lo económico, pero es ponernos de acuerdo. Y ahí está el meollo del asunto. Por pura naturaleza del perfil, no somos una bola de economistas ni abogados que se entienden más. Somos muy volátiles y somos de perfiles muy diferentes. Y el gran reto es cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos a llegar a ponernos de acuerdo para ir a cazar ese mamut. Antes nos poníamos de acuerdo porque teníamos el mismo interés de alimentarnos y nos poníamos de acuerdo a cazar ese mamut. Ahora, ¿cómo hacemos? Ese creo que es el gran reto de la estrategia. Que seamos conscientes, que veamos qué podemos ofrecer, qué podemos ceder, qué podemos exigir. A mí me duele mucho que el tema de los derechos de los creadores se agudizó. Ya lo decían algunos, no tienen seguros, no tienen pensiones. Con esto se vio más agudo. Eso es un gran tema también. Creo que el gran tema ahora es ponernos de acuerdo, como decía Sisi. Esa es la estrategia. Así es. ¿En Coahuila, José Luis? Pues sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Existe un gran reto para replantear estas relaciones entre las instituciones, los creadores y los públicos, ¿no? Y los diferentes agentes culturales. Creo que tenemos que replantear nuestra función sin abandonar nuestros propósitos, nuestros objetivos, pero sí replantear todas estas estrategias. Y creo que un diálogo mucho más horizontal, con diferentes esquemas innovadores que nos planteen una cercanía con los artistas, con los creadores, con los gestores independientes, nos ayudarán a encontrar las mejores soluciones. Estoy de acuerdo que los recursos cada vez son más escasos y creo que tenemos que apostar a acompañar a los artistas, a propiciar esta incorporación de nuevas fuentes de financiamiento. En Coahuila, la secretaria tiene una idea muy clara este primer trimestre sobre trabajar en esta ley de mecenazgos que han desarrollado otras entidades federativas, esta ley de estímulos fiscales que propician justamente el financiamiento de proyectos, la incorporación de otros recursos de la iniciativa privada, pero va a ser incluso desde eso, ¿no? Desde diseñar esquemas legales, desde acompañar y generar plataformas de información. Sí, nos podrá hablar muchísimo de ello. Carecemos de información actualizada, de información pertinente que pueda ayudar a visualizar qué proyectos funcionan y qué no, y me refiero a los artistas y a los gestores y a las propias instituciones. Entonces, generar bancos de información ayudarán muchísimo al diseño y al desarrollo de proyectos culturales. Y todo esto también en este nuevo esquema como señalan, revisar estas nuevas formas de consumo y estos nuevos públicos. Pareciera raro hablar de nuevos públicos cuando aparentemente no ha cambiado eso, pero tienen toda la razón. Estos públicos, ¿cómo vamos a hacer para que consuman lo nuestro? Y me refiero a nuestros productos y los artistas, ¿no? Yo creo que incorporando rasgos propios, regionales, a sus proyectos, montar el Lago de los Cisnes, como ustedes bien señalan, va a competir con las grandes ballets de las grandes compañías de ballet del mundo. Entonces,
¿qué hacemos, no? ¿Qué rasgos distintivos, qué elementos innovadores, qué características propias de la región nos van a permitir distinguir y hacer atractivos nuestros productos? Pienso en términos artísticos y culturales. Creo que ese es el gran reto y como instituciones acompañar a los artistas, capacitarlos y creo que también una estrategia clave es justamente estos espacios de reflexión como el que estamos teniendo hoy en día, donde eh, eh, los propios artistas reflexionen, ¿no? Como ustedes dicen, son protagonistas de esto, no son invitados, son protagonistas y en ese protagonismo hay que situarlos, son agentes que propician estos cambios conjuntamente con las instituciones y con el público también, ¿no? De pronto nos olvidamos de eso, los artistas, los gestores, y esperamos y esperamos y esperamos la respuesta de las instituciones. Tenemos que reaccionar, tenemos que responder, tenemos que accionar en conjunto de una manera integral. Así es, gracias. Y pues para ir cerrando, estos desafíos del 2021 hacia la conversión que nos ha llevado a lo digital, se enfrenta hoy ante nuevas perspectivas históricas, lo digital, presencial, guión presencial, digital y o presencial. Todas estas estrategias, como ustedes han señalado, para un punto medular para esta pregunta. ¿Qué hacer para lograr el desarrollo integral del complejo mundo cultural? Sí. Pues volvemos al inicio, ¿verdad, Ángel? Esa pregunta que no hemos podido contestar, que estamos tratando de contestarnos entre todos. Creo que sin ninguna duda ya no nos podemos bajar de este tren de alta velocidad en la que estamos subidos. Tenemos que buscar la manera de sacarle más provecho a la tecnología. Tenemos que trabajar para generar información que nos permita sustentar mejor lo que hacemos, eso sin ninguna duda. Y creo y repito que tenemos que empezar a trabajar de manera integral con todo el sector y no pensar que como instituciones tenemos la respuesta para todo. No es cierto. La respuesta para todo no existe si tú no reúnes a todos y hablas con todos y analizas con todos lo que podemos hacer. Entonces, mi respuesta se refiere a la respuesta anterior. Hay que trabajar de manera integral, hay que trabajar de manera interdisciplinar, hay que trabajar de manera intersectorial, hay que trabajar juntos. Y creo que eso es lo más difícil de todo esto, porque lamentablemente este es un sector en el que los egos son enormes. Entonces, creo que tenemos muchas dificultades. Por un lado tenemos muy poco presupuesto, por el otro lado tenemos la necesidad de aprender a trabajar juntos, que no hemos hecho nunca, y por el otro lado tenemos que empezar a innovar, crear, a cambiar lo que estamos haciendo, porque esos públicos de los que estamos hablando ya tienen a su alcance las grandes producciones del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero Bernardo, no lo podemos responder nosotros solos, ¿no? No, entre todos. Estas redes, Bernardo, el ITESO como parte de esta red de universidades a la que pertenece, pues desde la época medieval ha sido parte de la solución a los problemas del pensamiento humano. ¿Cómo enfrentan ustedes este reto en el 2021? Pues mira, ya que tú lo mencionas, sí, ciertamente los jesuitas en su largo haber histórico, su largo involucramiento entre ciencia y arte y la palabra que se usa más entre los jesuitas, el discernir para después accionar. Esos a mí
a mí lo que me da la tranquilidad en el espacio en el que trabajo. Me dan esos espacios para discernir, para reflexionar. Y volvemos a caer en lo mismo y volvemos a caer en la misma respuesta compartida. Opino lo mismo que mencionaba Sisi. Ahora que hablamos de interdisciplina, hasta antes del marzo pasado que hablamos de interdisciplina, decíamos, sí, sí, claro, literatura y danza. Sí, sí, claro, audiovisuales y música. No, 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 no. La interdisciplina cambió. O podemos hablar de una metadisciplina. Ahora, el pensar en proyectos, tienes que acercarte a una educóloga, tienes que acercarte a un médico, tienes que acercarte con un legalista. O sea, tenemos que pensar así, como nos cambió el mundo como el que conocíamos ya no es. Entonces, nos tenemos que acercar con un abogado especialista en derechos, porque tenemos que seguir respetando estos derechos y ahora como los transmitimos en online, entonces tenemos que ser consecuentes y justos. Entonces, tenemos que hacer, como lo decía mismo Sisi, interdisciplina, intersectorial, y tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es, creo, lo más retador y lo más complejo. Creo que hay otras cosas que también subyacen, que podemos irlas también atacando paralelamente. Lo decía Sisi, Ernesto Piedras nos dice claro que México, como entre todos los países latinoamericanos, uno de los más, tenemos ese privilegio del celular y la conectividad, pero también hay lugares que no. Aquí los tenemos, y no estamos hablando de cerros en la selva, sino en las mismas ciudades. Tenemos que pensar en esos públicos en los que nosotros nos volcamos a la virtualidad, pero que ellos no tienen, o en el cabeza de familia, de los 7, tiene un celular y primitivo. ¿Qué vamos a hacer con esa experiencia del arte y la cultura? ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes y esos niños? Yo recuerdo que en este proyecto de arte resiliente que impulsa la Secretaría y que tuve el honor de que me invitaron, a mí me gustó mucho un proyecto que no fue propuesto ni por artista ni por gestor, fue un productor de juguetes de madera, que lo que proponía era mandar paquetes de juguetes de madera a niños. Genial. Tenemos que pensar, nos pueden acusar de asistencialistas pero en este momento también tenemos que pensar que el desarrollo de un niño de 2, 3 años, de 4 años, en un año no puede salir al jardín, no se comunica con sus amigos, está en la computadora, y que le caiga a su casa una caja de juguetes de madera, lo conecta con lo que queremos que se conecte el arte y la cultura, con cuestiones más elevadas y más trascendentales, y que haga una conexión con su familia, que todo el día se la pasan en la computadora. Esas cosas las tenemos también que pensar. Esos detallitos los tenemos que pensar, que no todo debe ser online. ¿Qué vamos a hacer con los espacios públicos? Tenemos que ir con el sector médico y decir, a ver, dinos la neta, ¿podemos usar la plaza pública? ¿No podemos usar el foro cerrado? Pues usemos una concha acústica abierta, usemos un parque para hacer actividades. Eso sí se puede. ¿Me explico? Y pensar en los nuevos actores, que no teníamos. Ahorita hablamos del médico, del financiero, pero para nosotros los nuevos actores son los productores de audiovisuales, las plataformas OBDS y todas esas cosas que nos tuvimos que zampar y entender para poder hacer un festival online. Todos esos son nuevos actores que se quedaron medio desprotegidos, pero es un intermediario que le ayuda al creador y al público conocer su creación online. Y que los tenemos que juntar en la conversación. Muchos retos, muchos retos. Pero ese es el trabajo de ustedes, afortunadamente. De todos, también José tuyo, Luis, Ángel. Yo les echo porras. José Luis, para cerrar, Sí, por favor. sí, desde luego. Y yo agregaría a estos retos que menciona Sisi y Bernardo, la otra es
a lo mejor soy drástico, pero la defensa del sector cultural, ¿no? Tenemos que ahora diseñar nuevas estrategias para procurar fondos, para conseguir financiamientos, porque ahorita pienso, un formato masivo de un festival en la plaza pública con 10,000 personas, pues era un producto interesante para la iniciativa privada y podía financiarnos. Pero ante estos replanteamientos, ante esta oferta tan diversa que existe en las plataformas, ¿qué nos garantiza que esa iniciativa privada, que esos gobiernos estatales, que esos gobiernos federales van a destinar recursos al sector cultural, a los proyectos culturales? Entonces, yo sumaría ese otro enorme reto que nos tocará a los gestores, sí, Bernardo, de defender colocar nuevamente la cultura en un espacio donde se entienda todo lo que aporta en términos de desarrollo social, de desarrollo integral, y va a ser un reto enorme, importantísimo, ¿no? Con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con la iniciativa privada, eh, porque además, insisto, el recurso es escaso, el recurso está orientado a lo que ahorita resulta prioritario, y entonces tenemos que volver a colocar a la cultura como lo prioritario, ¿no? Entonces, el reto es ese, ¿cómo vendemos también nuestro sector para encontrar este financiamiento que nos permita accionar y desarrollar estos múltiples estrategias y proyectos que se tienen concebidos. Creo que va a ser un reto enorme para las instituciones, para los gestores culturales. Y no olvidar, ustedes lo subrayan, que la cultura no solamente es importante para alimento del espíritu, sino que también ocupa un lugar importante en la generación de recursos económicos en este país y en cualquier otro, y estas son estadísticas oficiales. Muchas gracias por hablarnos de identidad, de cultura, por hablarnos de la necesidad, las nuevas necesidades que nos enfrenta, nos adaptamos o morimos, pero también adaptarnos para transformar, adaptarnos para desarrollar y para transformar, revolucionar los esquemas culturales. Creo que esto sí es muy importante que lo has subrayado, y la necesidad del trabajo en conjunto. Si bien es cierto que secretarios de cultura de varios estados del país han estado realizando en los últimos 2 años trabajos en conjunto en la creación de redes interestatales, uno de ellos de manera oficial es el FORCAN, por ejemplo, también es cierto que ahora, y retomando las palabras y las experiencias de ustedes tres, son importantes la reflexión, la unidad, el trabajo interactivo, pero también el trabajo integral. La cultura es parte importante y es líder de su comunidad, donde quiera que la comunidad se encuentre. Muchas gracias. Si hay algo que agregar, se los vamos a agradecer en el mismo orden. Sí. Muchísimas gracias por la invitación y por este agradable rato de conversación con estos amigos queridos. Pues tenemos muchos retos por delante, pero el sector cultural siempre ha tenido muchos retos, así que adelante. No es nuevo. Gracias. Bernardo. Igual, yo creo que somos afortunados de trabajar en este sector que es tan volátil, tan creativo, tan cambiante, tan poco domable. Creo que en eso radica su encanto y por eso estamos tan apasionados y tan enamorados, y porque tenemos que convencer a otros de lo importante, tanto en identidad como económicamente. Creo que es una prioridad, como decía José Luis, lo sabemos nosotros, hay que gritarlo fuerte a los otros compañeros de desestructuras, pero creo que creo que en este caso no vamos a morir en el intento, y agradezco muchísimo esta padrísima plática. Extraño mover la quijada con Sisi en esta ocasión, pero les mando un abrazo a todos. Muy bien. Por favor, José Luis, como nuestro anfitrión. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Sisi, Bernardo.
de verdad, muchísimas gracias por sus reflexiones, que como decíamos, son el inicio de 8 semanas de jornada de arte resiliente y que va a continuar los jueves en mesas de reflexión temáticas, ya con la participación de los gestores, de los artistas de Coahuila. Esperemos, y más que esperar, le extiendo ya una invitación cuando los tiempos nos lo permitan, que espero sea pronto, tenerlos aquí, en presencia, y darnos ese abrazo enorme que nos merecemos todos, ¿no? Gracias, Bernardo, gracias, Isi, y gracias a ti, Ángel, por esta conducción, por este trabajo donde nos apoyaste. Muchas gracias a ustedes, a nuestro público. No se desconecte. Esta es la tercera jornada de Arte Resiliente. Continuamos.